Hola chicas y chicos de la comunidad CRAD, bienvenidos nuevamente a este episodio número 9 de CRAD Podcast. Espero que se Yeah. encuentren muy bien porque el tema de hoy está, mejor dicho, que arde y da para hablar y hablar y hablar. Así que de una vez saquen su cerveza, saquen su café, saquen su jugo, lo que quieran tomar y prepárense porque viene una charla increíble como siempre con nuestro invitado Gabriel Buitrago. Sí, señor, sí, señor. Al fin, ya el noveno. Nos tardamos como un poquito aquí, pero bueno, lo bueno se hace esperar ahí. Y vamos al 10, ya casi llegamos. Ahí viene algo bueno también. Lo bueno se hace esperar, eso es verdad. Y tenemos un Ujú. episodio muy bonito para el décimo, ¿sí o no, Gabriel? Sí, señor, sí, señor. Pero sin spoilers, eso sí, sin spoilers en este no. Sin spoilers, yo soy malo para eso, pero bueno, esperemos Sí, siempre metimos la esperemos pata por ahí un poquito. que la conversación fluya suficiente como para no tener que dar spoilers hoy. Sí, sí. Ojalá, ojalá. Entonces, chicos, en este episodio número 9 de Craft Podcast estaremos hablando sobre temas muy interesantes que seguro, y les estoy diciendo con total honestidad, les van a servir. Les van a servir muchísimo, no solamente para su crecimiento a nivel profesional, sino también personal, ¿sí? Y para que piensen un montón de cosas que estarán por ahí en el aire, ¿no? Entonces, el tema de este podcast va a ser disciplina, enfoque Ujú. y creatividad. ¿Listo? Disciplina, enfoque y creatividad. Y para esto hemos venido hablando con Gabriel Yeah. sobre diferentes temáticas, hemos venido hablando con diferentes personas al respecto y además pues de nuestra experiencia con el trabajo en esta hermosa industria. Es que siempre va a haber puntos en los que nosotros como artistas nos desconcentramos mucho. Sobre todo porque nuestro trabajo generalmente Ujú. es estar, digamos, estamos solos en nuestro cuento, no tenemos generalmente a nadie que esté encima nuestro y no tenemos a nadie que esté controlando lo que estamos realizando. Entonces muchas veces caemos en la tentación de distracciones y nuestro trabajo como que empieza a bajar un poco, la producción empieza como a disminuir El y es rendimiento. aquí el rendimiento y es aquí donde empezamos a Ujú. hablar un poco como de cómo hacemos para evitar esas distracciones. ¿Qué opina Gabriel del tema? Sabe que está bueno comenzar el tema de esta forma porque casualmente, un amigo me escribió, creo que fue como ayer o antier, sí. Y entonces, literalmente me preguntaba o me dijo como que se está dando cuenta que está perdiendo una cantidad de tiempo increíble durante el día y que solamente se da cuenta cuando llega al final del día. O sea, como que termina el día, termina como el horario en el que él está acostumbrado a trabajar y se da cuenta que no tiene terminado tanto trabajo como él quisiera como él esperaría. Y resulta que esa persona está muy clara durante ese día se deja llevar por un montón de distracciones, por un montón, que procrastina demasiado. Qué buena Y palabra. obviamente, pues como es predecible con el tema de, de tener el teléfono cerca o de que alguien escribe por allí un mensaje, una cosa así. Y el problema, yo creo que el problema de estas cosas es que son pequeñas, pero todas suman. Entonces, desde responder un WhatsApp o de responder un mensaje a una persona, si sumamos eso y lo multiplicamos por 5, 10, 15, 20, eso da mucho tiempo. Eso da mucho tiempo en el día. Y entonces, lo único que yo le decía como a esta persona es como que, pues, no sé, si el internet es el problema, pues desconéctese de internet por lo menos, o aléjese del teléfono, porque es que como que no se me ocurre otra manera de cómo evitar esa distracción. Yo creo que estamos de acuerdo en que las redes sociales son como el bastión de la procrastinación en ese sentido. Y más Porque hoy en claro que día. sí, más hoy en día que con la cantidad de información que hay ahí. Yo creo, yo confío que como la mejor forma es simplemente como si uno de verdad quiere como concentrarse en algo o lo que sea, si literalmente el internet es el problema, pues no sé, Medidas radicales, ¿no?
Sí, a menos que sea necesario. eso es bueno y Pero sí, desconectar, no sé. de hecho es una buena práctica, ¿cierto? Una de las técnicas que tenemos para evitar distracciones. Si hay personas que realmente, como dice Gabriel, realmente no tienen como control con respecto al internet y con respecto a las redes sociales, porque puede haber personas que realmente no tienen ese control eh, para manejarlo. Exacto. Tomar medidas radicales no es una mala idea. O sea, medidas radicales como decir, oiga, no, desconecte el cable de internet, desconecte el modem, desconecte ese obligado, ¿cierto? Al internet Obligado, tal cual. y trabaje y produzca y dedíquese a hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué pasa acá? También vienen periodos de ansiedad y periodos como de, ok, quiero entrar a internet y yo mismo me estoy cortando el internet, entonces estoy obligando a trabajar, pero igual me va a dar ansiedad de entrar. Pues hermano, si tienes ciertos minutos, o diga, vea, a las 3 de la tarde voy a estar en internet por 1 hora, o lo que sea, o 2 horas, pero por lo menos le tiene control. Sabe que antes de esas horas va a estar trabajando Ujú. juicioso y no va a estar metido en internet. ¿Sí? Entonces, Claro, cuando usted no puede claro, claro. controlar, cuando las personas no pueden controlar esa ansiedad de estar metidos en las redes o en internet, pues la mejor forma es empezar a tomar medidas radicales y de pronto darle tiempos. Entonces, a tal hora voy a dedicarme a esto, ¿cierto? ¿Y por qué lo digo? Porque es que yo lo utilizo mucho, como hago muchas cosas en el día, ¿cierto? Clases, Ujú. lo del trabajo, lo del trabajo personal, tal, uno y lo otro. Si yo no me obligo, porque realmente es obligarse, me obligo a que en tal hora voy a hacer esto, no lo hago. No lo hago y realmente eso sucede. Entonces, esa para mí es una de las formas interesantes que acaba de mencionar Gabriel, ser radicales y si quiere controlar un poco la ansiedad, dedíquele un tiempo específico, controlado, que usted pueda medir a la actividad que le produzca Mm, ese placer, digamos. claro, claro. Sí, porque es como una descarga de dopamina. Lo único que nosotros buscamos cuando, o sea, como lo que uno busca cuando está haciendo ese scroll down, ahí viendo vainas que al que al fin de cuentas no se ve nada. eh, yo no sé si eso aplica para todo el mundo, pero tiene que haber un momento, a mí ya me pasa, cada vez me pasa más, yo no sé si es, no sé qué sea, pero no sé si usted lo ha sentido así como que, eh, o sea, entra no sé, Facebook o Instagram y yo ya me siento como mal viendo un feed o dándole hacia abajo porque cuando pasa 1 minuto o 2 minutos, huevón, me siento como que no he visto ni mierda. O sea, llevo aquí bajando y aparecen un poco de cosas, pero ninguna de estas cosas me dejó absolutamente nada. O sea, esos 5 minutos que pasaron, esos 10 minutos que pasaron ahí metido, no se convierten en absolutamente nada. O sea, pero nada es nada porque incluso hacerse esta pregunta como, ajá, mencióneme, como que dígase a usted mismo qué vio, o sea, qué recuerda de todas esas cosas que, memes, chistes, cualquier cosa. O sea, ah, si uno llega al punto de que ni siquiera se acuerda lo que vio hace 10 minutos o, no sé, en un teléfono, en una red social ahí, a mí me parece que eso ya se empieza a sentir como hasta feo. Bueno, a mí, y es como lo que me pasa, lo que siento que me pasa más. Y yo creo que naturalmente uno se aburre de eso. Pero por eso digo, no sé si eso le pueda pasar a todo el mundo, porque si no aplica, me imagino que no, pero tiene que haber como un límite, ¿no? Como un cansancio, que uno diga como que, epa, pero estoy viendo las mismas cosas, estoy viendo lo mismo, dando vueltas alrededor de algo que como que no se logra transformar en algo más. Sí, sí, como que, Sí, como pero que, aquí viene algo interesante ah, y es que a veces las personas revisan, como dice Gabriel, como dice, solamente como por ese placer que les da revisar las redes sociales. Al final del ujú, día sí, y al final de los 15 minutos es posible que no hayan aprendido nada. Porque sí, eso pasa mucho. Generalmente los memes o los chistes o lo que estén viendo ni suma, ¿cierto? Antes quita tiempo. Pero ese tipo de prácticas también pueden ayudar a que las personas descarguen, ¿cierto? Esos niveles de dopamina que necesitan recibir durante el día, ¿cierto? Los claro, reciban, se sientan tranquilos, ya vieron, aunque no hayan aprendido nada, pero por lo menos vieron y estuvieron pendientes, se rieron un poco, se divirtieron y claro, el claro. cerebro descansó un poco de tanto trabajo y estrés que está durante el día. Aquí viene el problema y es que a veces no hay control.
Entonces y me ha pasado mucho, a veces uno está revisando, baja y baja el feed y baja el feed, no ve nada, no ve nada y sigue bajando porque no sé, porque por alguna razón el cuerpo le pide que siga y siga viendo. Y pasan Ujú. 10 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Entonces cuando no hay un Vuela. control, yo digo ahí, por ejemplo, a veces lo que me pasa es esto, o sea, yo a veces estoy loco, perdón, estoy loco metido ahí en las redes sociales, por lo menos en Instagram, que es lo que más veo, Facebook ya no lo utilizo casi. Ujú. Y digo, bueno, más de 10 minutos no voy a estar acá. Entonces como que ya me programo, Controlado. sí, me programo que Ujú. 10 minutos estoy ahí y de más de ahí no voy a estar, por ejemplo. Y lo que yo veo es Claro. puras cosas, videos de arte que a veces me pongo a pensar en lo siguiente. Y esto me gustaría que lo pensemos todos y que se convierta en el siguiente punto. ¿Qué nos gusta más, ver arte o hacer arte? Porque eso es, es una Mm, pregunta interesante. Uno está viendo Instagram y está viendo cosas increíbles de arte. O sea, yo me la paso viendo cosas increíbles de 3D, 2D, de ujú. creatividad, de cuando le ponen como este esmalte a los cuadros y se ven como súper súper bonitos. Eso Ujú. llama mucho la atención, pero entonces yo a veces me hago el ejercicio y digo, bueno, esto me gusta, pero qué estrés no poder estar en el computador y yo crear mi propio arte. Y ahí es cuando yo digo, ya no más. O sea, los últimos Claro. 2 días, si les digo 2, 3 días, no he visto mi celular para ver redes sociales ni para ver Instagram porque no, ni he tenido el tiempo ni tengo como las ganas porque ya llega un punto en el que yo dije, ese punto de inflexión en donde digo, no, ya no quiero ver más arte, sino que quiero crear arte. Quiero hacerlo, claro. Ujú. Y creo que eso Sí, pasar al otro lado, ese pasar al otro mindset, lado, ponerse a exacto, ejecutarlo, hacer algo, porque es que es eso, a eso me refiero como con el tema del cansancio. Eso es lo que usted está diciendo que siente de cierta forma, como que, ok, muy bonito y muy genial ver todo esto, pero tiene que haber un punto en el que uno se cansa, o sea, naturalmente, cualquier cosa en extremo cansa o fatiga, o sea, es como natural. exacto. Entonces, pero ahí es donde uno empieza a pensar, me cansé, ¿cierto? Perdí una hora viendo esto. ¿Y qué hice? O sea, yo soy un artista, me gusta el arte, me gusta crear, pero estoy dedicado más tiempo en ver lo que otros hacen que en probar y Que practicar lo que creando, yo puedo hacer, que claro, es no es la algo también idea. increíble. Y es algo que todos nosotros debemos entender que también siento yo que libera dopamina. Cuando estamos metidos, no sé si ustedes vieron Soul, no quiero hacer spoilers porque siempre hago spoilers, Sí, pero la vi cuando uno hace está poco, metido en el mood, como está como en la zona, en ¿sí? la zona. En Ujú, la zona, que es lo que queremos llegar con esa conversación, digamos, al final de todo ujú. esto, en ese estado uno está totalmente embriagado, divertido, uno está lleno de dopamina, como si fuera drogado por lo que está haciendo, porque es que simplemente se le olvida todo, se olvida el Todo. tiempo. O sea, a mí me ha Ujú. pasado, yo trabajo, y ahorita hablaremos de eso, pero cuando yo trabajo más concentrado a veces es en la madrugada, 1, 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y yo siento que Claro. yo perfectamente puedo llegar hasta las 8 de la mañana sin necesidad de dormir, porque estoy tan metido en lo que estoy haciendo y me estoy Sí. divirtiendo tanto que, que no quiero salir de ahí. Entonces, es como tratar, no tampoco queremos ir a extremos, y de hecho hablaremos de eso próximamente, pero no irnos a extremos, pero sí tratar de que esa diversión que nos genera, ese, ¿cómo llamarlo eso? Como Como ese placer. ese placer, esa es la Esa palabra, ese placer que nos Ujú. genera ver redes sociales y ver arte, también podamos conseguirlo haciendo arte y trabajando en lo que queremos. Sí, sí. Y en lo que yo mencionaba, Andrés, yo no es que yo quisiera, que yo quiera decir que no veo memes o cosas así, no, obviamente, sí, eso lo Eso es hacemos todos. bueno. Es divertido, es cómico para esas cosas o para ver cualquier curiosidad o lo que sea. Pero lo importante es ser muy consciente de ese control que hay que tener, porque sencillamente hay que entender que al no tener control sobre eso estamos sacrificando la posibilidad de hacer muchas cosas y sobre todo este tema de crear. Y ahora que usted menciona esto de ver arte, yo hago un ejercicio desde hace ya como, creo que como 2 años. Yo creé una carpeta dentro de otra carpeta, bueno, eso no es relevante, pero eh, cada vez que veo como una pieza o algo, cualquier cosa que tenga, o sea, como que esto es más como un tema de observación,
pero si estoy como en cualquier red social o viendo cualquier contenido, cosa, y encuentro una imagen que veo que tiene algo que me parece como técnicamente interesante, hago una captura de pantalla y recorto solamente con la herramienta de Windows, de la cosa que hace captura de pantallas, que ni me acuerdo cómo se llama, pero en Windows tiene una tijerita, y le hago como una captura al área en específico que me llamó la atención y dejo eso guardado en la carpeta. Y resulta que cada vez que quiero ponerme a hacer como una pieza personal o un ejercicio o una práctica, voy a esa carpeta y la abro. Y entonces tengo como una carpeta llena de imágenes de cosas que vi en algún momento que me inspiraron algo agradable, y después de verlas, o sea, como que las veo, las reviso y como que digo, ay, yo ya me acuerdo qué fue lo que vi en esta imagen, me gustó este color y esta cosa, y entonces la tomo y comienzo como a hacer algo inspirado, digamos, de cierta forma en eso. Ahora, ¿por qué lo menciono aquí? Porque siento que esto es como una especie de, como una forma de obtener algún valor de ese proceso de ver arte o de observarlo, que es como no solo verlo por sentir la satisfacción o el placer que da una imagen o una pieza de arte bien creada en este caso, sino como que esa idea de decir, de realmente observar, como, porque hay veces que yo he visto, bueno, eso todos lo hacemos, que las personas bajan en un feed, por ejemplo en Instagram, y yo he visto personas que ni siquiera paran viendo las imágenes, o sea, simplemente siguen bajando y siguen bajando. Y yo digo, pero no se ha detenido a ver ni una imagen, o sea, ¿qué es lo que está viendo? O sea, o ve muy pocas. Entonces, es como que ser observadores en el arte es algo que es bonito. Es como detenerse a ver la pieza y decir, wow, qué bien se ve esta combinación de colores de esta parte. Voy a guardar esto. Y de repente en algún momento me ofrece algo. Es como una forma de transformar ese proceso de simplemente estar por ahí explorando imágenes en algo productivo. Eso sirve para nosotros, o sea, que somos creadores, que hagamos lo que hagamos, es como puede ser un método bonito. O sea, lo menciono por eso, porque me parece como, es una de las cosas que he como aprendido a hacer de repente, o para sacarle un poquito de provecho a esa cantidad de información que hay ahí, que hay allí en las redes sociales como con el tema de arte. Me gusta esa forma de pensar, me gusta esa forma de aprovechar el tiempo que estás perdiendo. Suena un poco paradójica la cosa, pero es curioso Ah, mencionarlo de esa forma. qué buena forma de decirlo. Suena gracioso, pero es como que sí, 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 de como cierta que forma. sacarle cierta utilidad y que el tiempo no haya sido Ajá, totalmente en vano. Digamos que el tiempo de exacto. bajar el feed por lo menos sirvió para algo. A veces yo lo hago, por ejemplo, pero no lo he explotado tanto como Gabriel, sino que yo en Instagram tiene una opción de guardar. Hay algo que me llama la atención Ah, claro. y yo guardo la publicación. ¿Sí? Tanto a nivel, digamos, de arte, como a nivel de estructura, como a nivel de anatomía, como a nivel de explicación de algo que yo estoy seguro que me puede servir, pero en el momento en que me meta a trabajar, sé que cuando tenga dudas entraré a esa carpeta de guardados y buscaré lo que necesito y diré, como dice Gabriel, ya recuerdo por qué guardé esto, por qué guardé esto, por qué guardé esto. Se convierte como en una forma de sacarle provecho al, al desperdicio de tiempo que estamos haciendo a veces. A ese tiempo, Y sí, es sí, curioso, sí, claro. a veces entonces aquí viene el siguiente tema. A veces uno pierde tiempo porque en serio tienen como ganas de ver algo. Y uno cuando está solo, trabajando y tiene el computador a la mano y a veces tiene dos pantallas, siente como la necesidad de aprovechar la otra pantalla. No sé si les ha pasado esto, pero Ujú, a claro, mí me pasa totalmente. eso. Sobre todo cuando desde que tengo dos pantallas, uno siempre siente la necesidad de ver algo en la otra pantalla, de estar concentrado en algo más. Claro. Y yo he caído, por ejemplo, mucho en el error de que a mí me encanta, si es algo en el que yo hago arte, ¿sí? Yo pongo música. Y yo pongo música y ya me clavo en lo que estoy haciendo y me pongo súper juicioso con lo que estoy haciendo y la música me ayuda como a guiarme en el mood del arte que necesito. Pero a veces entro a YouTube y me pongo a distraer con otros videos que salió el tráiler de no sé qué, que salió el video de no sé qué, que la conversación con tal persona, que Ujú. los premios no sé qué cuántos, que los conciertos. Entonces, lo que me ayuda, ¿cierto?, a concentrarme, como es la música, y meterme en un mood súper interesante, termina convirtiéndose en ese monstruo que me está quitando concentración, que me está quitando tiempo, ¿sí? Claro.
ahí es donde uno tiene que ser muy fuerte y antes de darle clic a esos videos, o por lo menos, concéntrese y diga, listo, voy a hacer máximo 2 videos que me gusten, 10 minutos, y después de esos videos ya voy a estar súper enfocado y pongo ya un... Tengan esto, todos, los invito a todos a tener un soundtrack o a tener un álbum o a tener algo de música que los obligue a trabajar. Una de mis recomendaciones es un álbum que ustedes no se sepan la letra, pero que les guste mucho, Ajá. ¿cierto? Sí. Porque, O instrumental, o por lo menos totalmente instrumental. Sí, sí. exacto, Ujú. porque usted va a estar trabajando y no se va a distraer con la letra. Que a veces uno está como cantando y no, que quiero ver el video, entonces como que se pone a ver el video y se desconcentra de lo que está haciendo. Claro, de una vez se pierde como el momento de concentración ahí porque el cerebro como que busca seguir eso porque ya lo conoce, porque le es familiar, pero con las cosas que no conoce, simplemente se pueden, o sea, bueno, o digamos, cuando no hay letra, pues hay como un nivel menor de distracción porque como que esa parte subconsciente del cerebro no está pensando en, ay, no me había fijado que esta letra dice esto, ay, no me había fijado que suena de esta forma, como esas cosas. Yo siento que allí Andrés, la música instrumental es potente por eso, como Sí, un buen fondo. me gusta y de hecho les cuento aquí algo personal, digamos, del trabajo que estoy haciendo. Estoy escribiendo la historia del evento y le estoy escribiendo, es una historia épica y fantástica y todo el cuento. Y un día Ujú. que estaba 100% en el mood, yo dije, voy a escribir y no voy a hacer nada más, voy a escribir esto. Yo puse un soundtrack no, sino que puse un video con música instrumental épica. Yo busqué música épica. La Ujú. dejé muy bajito el volumen, me puse los audífonos y empecé a trabajar, a escribir. Dentro de todo, esa música de ta 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 tan 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 ta ta, sí, como que lo pone en un mood de irse metiendo poco a poco en lo que uno está escribiendo, ¿sí? Y Claro, guiarlo con la música hacia las actividades de acción, o las actividades de suspenso, o lo que uno tenga que escribir. Eso podría funcionar, buscar un tipo de música que pueda estar como acorde a lo que están realizando, puede ser muy, muy importante. Otra cosa que me gusta a sí. mí, Ujú. aquí lo menciono y para que ahí Gabriel lo comente ahorita, es escuchar un soundtrack de una película que les haya gustado mucho. Uf, claro, ¿Sí? En mi claro, caso, cómo no. el soundtrack que a mí me pone en el mood, y yo digo si quiero trabajar lo Ujú. pongo, y lo pongo y me pongo muy juicioso a trabajar, es el Awesome Mix 1 de Guardianes de la Galaxia. O sea, yo lo pongo y eso sí me lleva de una vez a trabajar en la zona. De películas y de la música instrumental como específica. Absolutamente. Absolutamente. Y es que muchos de esos son instrumentales, sobre todo en las películas viejas. Si alguien es como fan de las pelis viejas, por ejemplo, las de artes marciales, en mi caso personal, Uf. sí, yo también lo he hecho y funciona mucho. Funciona mucho. Es que en la música instrumental como que uno sabe que la está escuchando, pero al mismo tiempo no. Entonces es como algo que queda ahí en el fondo. Y de repente uno siente que eso como que en vez de distraer ayuda más bien como a mantener el foco en lo que se está haciendo, lo que se está haciendo ahí en ese momento. Y de hecho, sabe que esto de la música, yo ya se lo había escuchado a alguien, a un tipo a George Lewis, una vez en otro podcast lo mencionamos, y él dice que cuando se esté tratando de concentrar en obtener ideas o en trabajar en algo que requiera mucho esfuerzo mental, él dice que lo último que él recomienda hacer es escuchar música y sobre todo música que a uno le guste. Mm. O sea que, porque eso rompe, eso de una vez es como, ya distrae mucho. Pero la música instrumental es una alternativa tremenda, tremenda, tremenda. De hecho, en uno de los proyectos que estoy trabajando actualmente, como que la cosa tiene una vibra de como muy gangster, ¿no? Como algo un poco callejero y al mismo tiempo como con el tema del gaming y la cosa. Y entonces dejo de fondo como unos playlists que hay ahí en YouTube que hablan como hip hop 90 mix 2 horas. Y Qué entonces bueno. nunca aparecen canciones que yo conozca ni nada, entonces la vaina queda sonando ahí de fondo y no suceden distracciones, pero entra como en el mood de la cosa y funciona. Sí, sí funciona. Uno se siente como que, sí, estoy en el mood de hip hop, rap, la calle, me siento así como gangster, no sé.
lo que uno se imagina. Y eso como que conecta con el trabajo, se canaliza y resulta como que pasa al trabajo y se ve reflejado. Al menos me ha pasado. Pero totalmente, sí, la recomendación en ese tema de la concentración, como evitar usar música que realmente a uno le guste y que sobre todo que uno se sepa demasiado. Sí, uno tiende mucho y cae en el error de, a ver, ¿será que sí? ¿Será que el video está bueno? ¿Qué habrá pasado con esto? O, Claro, uy, pero no me sé la canción. Como que pensar en cosas que no debería estar pensando en el momento. Aunque a sí. veces cuando son procesos, por ejemplo, que no requieren como diseño, sino que son un poco más de análisis, pero de creación, de creatividad. A veces yo sí prefiero musiquita que me guste y que como que me motive, me ponga en un mood interesante. Por ejemplo, les cuento acá una canción que me gusta mucho y sobre todo por lo que quiere decir, ¿sí? Y porque yo me siento muy identificado. Ujú, Es una canción que se llama Gods Over Fear de Eminem con Sia. Y ujú. últimamente, el año pasado salió una canción que se llama Underdog, de Alicia Keys. Entonces es Ok, más que la letra y más que aprenderme y más que lo que sea desconcentrarme, es como decirme a mí mismo, tú puedes, ¿sí? Deja tus miedos y tú puedes lograr lo que tú quieras. Entonces como que la misma letra claro. y el mismo Una ritmo motivación lo ahí. mete a uno como Ujú. en el track de te lo he dicho mil veces, Eminem lo he dicho una y otra vez y tú sigues cayendo en lo mismo. No le tengas miedo, ¿sí? Guts over fear. Las ganas tienen que ganarle al miedo, ¿sí? Como el Ah, perrenque, la Guts, pasión, exactamente. ya. Y la Y canción eso es es como buena. nuevo de Eminem. O sea, o al menos reciente, ¿no? Porque Tendrá unos 4 años. él recientemente se lanzó por ahí algún Rap God, creo que se llama ese álbum. Uf, pero ¿Sí? no sé si es del álbum de Rap God, pero la canción es buena, se las recomiendo. Guts Over Fear de Eminem con Sia. Ujú. Ah, voy a pillar eso. De por sí Eminem es fuerte, ¿sí? El tema es Claro, fuerte, uff. el tema es chévere porque es como un puño en la cara. El Ajá. video Como es toda la vida ha fuerte sido Eminem. Ajá. y el video es fuerte también. Ah, caray, a ver. Y Sia se encarga de meterle un toque como épico. Entonces es como fuerte, 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 Mm, pum, cinemático, épico, tú puedes lograr las cosas. Y otra vez fuerte, 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 pum. Entonces es un soundtrack muy chévere, junto al que les digo de Underdog, que es como chill, ¿sí? Como R&B, bacano, pero ujú. está con el cuento de tú puedes, sigue haciendo lo que te apasiona porque vas a llegar a lograrlo, ¿sí? Como sigue lo que te gusta, sigue lo que te apasiona, eh, sonríe, sigue trabajando, tú vas a ser grande, somos todos como underdog y underdog es como la persona que tiene mucho potencial pero que aún no tiene las oportunidades para poder lograr las cosas. Entonces como que es Claro, chévere entiendo. esa sensación y la música lo pone a uno en el mindset de si puedes lograrlo y métete y métete y métete y concéntrate. Sí, Entonces, sí. eso Y me lo parece hace también interesante. biológicamente. Y lo hace también biológicamente porque cuando escuchamos música que nos gusta, se libera dopamina en el cerebro. Cuando una Exacto, canción nos gusta muchísimo y sentimos que sale como esa sensación como por detrás del cuello y que uno siente como que, uff, brutal, eso es un boost, pero ese boost es más que emocional porque biológicamente está sucediendo. O sea, la dopamina está ahí saliendo, ¡pum! Y es un impulso, es real, es un impulso totalmente real. exactamente. Entonces, eso tiene un problema. Y es que los que utilizan, o los que utilizamos, porque yo no tengo Spotify, utilizamos YouTube, em, las canciones tienen una duración corta. Y las canciones tienen una duración corta y a veces no continúa la siguiente canción. Entonces eso nos desconcentra. Eso nos obliga a ir al YouTube y poner otra canción. Y no solamente poner otra canción, sino buscar una canción que nos guste. A Bueno, veces es aunque eso se mejor. podría solucionar armando su propio playlist, ¿no? Yo tengo uno que otro Exactamente. por ahí armado en YouTube y entonces cada vez que uno lo quiera, pues le da play y él se va a reproducir ahí en fila. Por ejemplo, sería una Exactamente. alternativa. Es una buena Ujú. alternativa.
armar su propio playlist, y a eso ahí va. Cuando escuchen música, armen su propio playlist y también, o también busquen canciones como lo que decía Gabriel, o busquen videos que duren 2, 3 horas de solo música, de lo que sea, reggaetón, rap, metal, lo que a ustedes les guste, pero que sean 2 horas continuas, porque de esa forma ustedes van a estar constantemente escuchando la canción, ¿cierto? Les guste la letra, se la sepan, no se la sepan, pero son 2 horas en las que ustedes no van a tener que entrar al canal de YouTube o al canal de lo que sea para poder modificar. Sí, no va a estar la distracción allí. ¿Sabe que algo que me ha servido a mí para encontrar como nuevos playlists de fondo? He notado que los que más me ayudan a concentrarme son los playlists de música que no escucho casi. De hecho, hoy descubrí uno de tango uruguayo, como de artistas de Uruguay que hacen tango, porque parece que en Uruguay, así similar a Argentina, hay como bastante, la cultura del tango funcionó mucho. Y encontré como álbumes completos de artistas que jamás había escuchado en mi vida y que hacen tango que yo no sé ni pepa del tango. Y si supiera qué interesante, se quedaba sonando de fondo, pero como no es algo que conozco, pues solamente se quedó sonando ahí en el fondo y cuando me di cuenta ya tenía como media hora escuchando un poco de Buenísimo. tangos ahí de cosas. Y eso me pareció interesante, como que si, ahora me doy cuenta que cuando me quiero concentrar más, busco música que no escuche regularmente. Eso es un gran consejo, pues. Al igual que lo que les decía del soundtrack de una película que ustedes... Son canciones que ustedes no escuchan regularmente. Son canciones que ustedes no se Ujú. conocen. Que de pronto ustedes dicen, uy, ¿qué es esto? Y después la investiguen y les guste. Igual que la música que ustedes no conocen, como la que decía Gabriel. Y de pronto es una oportunidad para descubrir música nueva que de pronto les pueda llamar la atención. Sí, Y no se sí. concentran en nada más que el sonido, el sonsonete, pero no hay distracciones que les involucren, digamos, pensar y distraerse de lo que están haciendo, que es pues lo que buscamos, ¿no? El foco. Sí, y le hemos dado un enfoque a este tema de la música, pero hay un detalle que me parece también valioso de esto, y es que, bueno, obviamente todos los que trabajamos con el tema visual, de alguna forma, o sea, escuchar música es como bastante normal. Pero sabe que yo no me, hasta que un amigo que es productor musical me dijo como que, pues ustedes tienen mucha suerte en su medio porque ustedes pueden escuchar música mientras trabajan. Y entonces yo me puse a pensar la cosa y es que, claro, él es productor musical y cuando él está haciendo música no puede escuchar otra música. Él solo escucha la música que está creando. Y yo dije, pues sí, sí, qué interesante desde la perspectiva que él puso. Muy No, curioso. es muy curioso, pero eso depende de las personas, yo creo. Hay personas que... me quedé pensando, es muy curioso, es como raro, ¿no? Que una persona que viva de la música no puede escuchar música mientras está trabajando. Me parece muy interesante el concepto que acaban de Es poner. interesante, Sí, es muy, pero es muy porque es curioso. técnicamente imposible. O sea, no me puedo poner a escuchar una canción si estoy haciendo una canción. O Claro, o sea, sea, mientras el man está produciendo, de hecho, tiene que estar en absoluto silencio y solo escuchar lo que está creando. está súper chévere el concepto de esto. Curioso, Yo le voy a curioso. decir que hay, por ejemplo, cuando estoy haciendo otras cosas que sí requieren, por ejemplo, diseño o requieren pensar un poco en estructurar proyectos, estructurar textos o lo que sea, Ujú. yo no puedo poner música. O por lo menos no música con letra porque me distraigo. O pongo música instrumental o no pongo Sí, música. Pero algo que sí me funciona mucho, muchísimo, es así no ponga nada de música, ponerme los audífonos. El ponerse los audífonos lo obliga a estar aquí conectado y lo obliga a uno a aislarse del mundo. Entonces no sí, pongan música, sí, es pero verdad. pónganse los audífonos. Eso ayuda muchísimo Ujú. porque así no estén haciendo nada, al ponerse los audífonos, por lo menos hoy en día, es como si estuviera trabajando. O sea, de por sí ya como que la mente dice, ok, este man está trabajando, debe estar enfocado en lo que está haciendo. Es una buena práctica que puede ayudar mucho a enfocarse y a mí me ha ayudado mucho. Es más, a veces quiero dibujar sin distracciones y me pongo los audífonos sin poner música, porque sé que eso puede ayudar también. ¡Ay, yo también lo he hecho! No estoy solo. Yo lo he Vamos, hecho también, sí. excelente. Claro, claro. Y uno se siente como aislado automáticamente. Como, sí, sí, como estar ahí. Es como raro de explicar, pero sí, sí.
Ah, curioso, yo lo hago también. Me ha pasado. Está bueno, Sí, es una buena práctica que todos es bueno, deberían llevar a es cabo. bueno. Ahorita Sí, sí. en este punto de la conversación, quiero que empecemos a migrar un poco ya a la segunda parte, ¿cierto? Yo creo que ya hemos dado bastantes tips. Recordemos un poco los tips de los que hemos hablado un poquito. Y es, si van a distraerse, pónganle tiempo. Pónganle tiempo a su distracción para que ustedes Mm, tengan todo bajo control, ¿verdad? Es uno de lo que nos queda de lo que hemos hablado hasta ahora. Si ustedes son personas que realmente no pueden controlar sus ganas de distraerse con internet o con redes sociales, tienen que tomar medidas extremas y desconectar el internet y ponerle horario a O por ejemplo, ¿no? ese trabajo. Ujú. Sí, o sea cual sea la distracción, porque es que Ah, pueden bueno, haber muchas sí. formas de procrastinar realmente. Pero a veces es bueno, por supuesto, porque hay que hacerlo. O sea, todos necesitamos también como salir de ese proceso en el que estemos, si algo estresa mucho, porque es lo mismo. O sea, para evitar como el estancamiento. Ya hablamos alguna vez del estancamiento y de lo importante que era como poder salir de ahí. O sea, todo esto se relaciona con muchas cosas que ya hemos comentado en podcast anteriores. Lo que me gusta de esos podcasts es que son un resultado de la experiencia, un resultado de vivir, de embarrarla, de sufrir, de trasnochar, de no dormir, de tener dolor de Claro. cabeza, de no poder estar con la familia, de no poder no sé qué, de disfrutar mucho y no trabajar mucho, que también puede pasar. Ujú. Entonces, estamos hablando de muchas cosas que si uno se pone a pensar, van todas de la mano, o sea, van todas en conjunto. Si no podemos hablar de una cosa de manera aislada con respecto a otros temas, ¿sí? Claro. Estancamiento, frustración, tiempos de descanso, pero también hablar de concentración, de foco, de productividad, que es algo importante, que son cosas que aparentemente son contradictorias, pero tienen que estar juntas, tienen que ser un balance, porque la vida es así a veces, ¿no? Como contradictoria, pero tenemos que aprender a vivir con todo, ¿sí? Entonces, aquí Claro, con lo bueno y con lo malo. exacto. Antes de entrar al siguiente tema, terminemos rápidamente unos tips de lo que hemos hablado. Por ejemplo, lo que decía Gabriel, de poner música instrumental, ¿cierto? Música que no tenga letra. Eso es una buena idea. La de poner también soundtracks de canciones, perdón, de películas también puede funcionar mientras están trabajando. No escuchar música para ponerse audífonos para que el cerebro esté como en ese hack de tener que estar trabajando, también puede funcionar mucho. Entonces, no sé si Gabriel tenga otro de los que hemos hablado como para recordarlo. Estamos sufriendo problemas de desconexión. Problemas técnicos Wop, están wop. pasando durante el podcast. Ay, sí, hombre. Otra vez nos fuimos, pero Somos como el hemos vuelto. fantasma. Hemos vuelto. No, le preguntaba a Gabriel que si tiene otro tip, otro... Recordar algo de lo que hemos hablado, como para cerrar aquí el tema de foco. No, pues yo creo que lo de que si una persona no puede controlar como bien eso, ese es el que yo resaltaría sobre todo. Si la medida, si la situación lo requiere, pues tomar cualquier medida necesaria para poder salir de ese círculo vicioso, porque esas cosas se tienen que atacar de raíz y hay que entender que el precio que se paga por eso es muy caro, que es perder tiempo valioso en el que podríamos estar encontrando una muy buena idea, podríamos estar resolviendo un trabajo o podríamos incluso estar perdiendo una oportunidad, quién sabe. O sea, el tiempo en el que uno está creando algo podría estar realmente, eso se podría transformar en algo grande más adelante. Entonces, hay que ver el tiempo como ese elemento valioso desde esa perspectiva, que, o sea, una gran idea, una gran creación puede venir en cierto momento y hay que estar trabajando para crear, para poder como alcanzar ese momento. Que la inspiración nos coja trabajando. Cuando llegue. ¡Ay! Claro, esa es. Ujú. Esa, Esa esa, es la frase. Esa frase esa es es la frase. maestra. Hace un momento Claro. estaba hablando de que a veces las contradicciones son partes de la vida, ¿no? De que estamos hablando de Ujú. estancamiento, de frustración, ¿cierto? Pero también tenemos que hablar de productividad, tenemos que hablar de trabajar con concentración y, y tenemos que aprender a vivir un poco en ese balance. Y esto quiero que nos lleve al siguiente tema y es empezar a hablar un poquito de la creatividad, ¿cierto? Cómo dejarnos llevar por la creatividad
y no quedarnos en la parte analítica o en la parte estructural. Que si bien es importante, ¿cierto? Que si bien es vital el trabajo estructural y el entendimiento analítico y la comprensión de muchos temas, es importante llegar a un punto en el que pasemos a una creación, ¿cierto? A un desarrollo de creatividad, a una innovación y originalidad, en el que no necesariamente tenemos que regirnos por esa estructura inicial. Entonces son dos, ¿cierto? Son dos contradicciones que tienen que ir de la mano, ya hablaremos un poquito de eso, tienen que ir de la mano para que podamos seguir creciendo como artistas. Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso, de la estructura versus la dinámica, de la estructura versus lo creativo, de las reglas preestablecidas versus la mano suelta y la creatividad Claro. desaforada. Eso es casi como decir el adulto versus el niño dentro del adulto, ¿no? Sí, Un sí, se poco podría interpretar de forma ser simplificada con eso. lóbulo El derecho adulto versus versus el lóbulo niño dentro del izquierdo. adulto. Hay como muchas analogías interesantes. Esa del adulto y el niño me gusta. A ver, Ujú. explorémoslo un poco más. ¿Qué pasaría ahí? Sí, ¿Qué pasa ahí? sí. ¿Qué pasa ahí? Mire, ¿sabes qué? Yo siento que estoy en esa parte en la que hace como un año eh, yo me di cuenta que había dejado de hacer como muchas cosas que yo hacía cuando estaba aprendiendo a hacer diseño. Pero era porque cuando estaba aprendiendo al principio, bueno, obviamente nunca se deja de aprender, pero cuando estaba realmente empezando, por ejemplo, mi proceso era como sentarme a hacer cualquier cosa y que no importa que no tuviese sentido, o sea, sin necesidad de que tuviese una función en particular, simplemente hacía cosas. Y me di cuenta que duré muchos años sin siquiera volver a considerar eso. Y actualmente, bueno, sobre todo este año que empezó, me puse como la meta de volver a eso, que yo le comentaba a Andrés antes de que empezáramos el podcast, que, que estoy como tratando de crear piezas o visuales que no tengan ninguna función más que yo como plasmar algo que se me ocurre y que me guste mucho, pero muy personal. Y es como volver al círculo, porque es como que uno empieza con esa libertad, como sin eso, sin límites, sin ese problema técnico, porque cuando uno empieza ni siquiera tiene estas consideraciones técnicas porque realmente no sabe qué es lo que está haciendo, ¿no? O sea, como que solamente está creando cosas. Y entonces comienza ese círculo. El círculo comienza a llenarse y entonces uno comienza a pasar por la etapa en la que ya entiende estos procesos como a nivel técnico. Ah, claro, esto funciona así, estas cosas son así. Como digamos, vamos a decirlo así, no me gusta la palabra, pero se comienza a profesionalizar el trabajo de esa cosa que al principio fue como un juego. Pero yo sentí que después de durar como tanto tiempo en esa profesionalización del proceso, como que naturalmente llegó la necesidad de volver a ese principio del círculo. Como, como bueno, ¿y por qué no hago cosas solamente por hacerlas? ¿Por qué no hago piezas solamente como para yo divertirme y expresar cualquier cosa? Sin ningún tipo de función, sin ningún tipo de cosa. Y siento que al mismo tiempo que, o sea, ya con un poco más de experiencia, obviamente, que cuando estaba empezando, siento que al volver a ese niño, como a esa persona que hacía cosas en el principio, salen cosas muy interesantes porque es volver a la forma de pensar como con esa libertad, pero con la experiencia del que ya tiene años trabajando haciendo las cosas de cierta, como de manera más formal. Es como una buena combinación, como la experiencia ya obtenida, pero volviendo a refrescar ese pensamiento, como volver a jugar. Entonces, en ese versus que Andrés planteó al principio, creo que con esto se puede entender que sí pueden convivir, como la unión de la experiencia y de los principios y de ese conocimiento técnico se resulta en cosas muy bonitas cuando se combina con ese pensamiento como de libre, como de hacer cosas solo por uno mismo complacerse, como por la satisfacción de crear algo. Sí, que al final de cuentas es lo que nos mueve, ¿no? Somos creadores, somos creativos, nos Uh -huh. apasiona crear cosas. El problema aquí es que a veces en lo que queremos crear está como regido por ciertas reglas que nosotros mismos ponemos y ciertos límites que nosotros mismos ponemos en nuestro trabajo. De hecho, hablábamos al principio con Gabriel de esto, que todos tenemos cierta paleta de colores, cierta estructura que manejamos, cierto estilo, que alguna vez ya hablamos de eso, ¿cierto? Y Uh -huh. como que nuestro cerebro no nos permite salirnos de ese espacio, de ese umbral,
que podríamos llamar perfectamente zona de confort, ¿cierto? Ujú. Y el momento en el que exploramos más allá de eso es cuando empezamos a crear como cosas diferentes. Y eso es interesante, porque lo que acabamos de hablar con Gabriel también era que yo estoy en un proceso en el que me pasa algo similar a lo de Gabriel, en el que he logrado entender muchas cosas, porque siempre en mi vida yo busco entender las cosas, entender cómo funcionan, entender cómo se dibujan, entender cómo se crean, ¿cierto? Eh, Ujú. este entendimiento y este análisis me ha llevado a estructurar, a tener una estructura clara al momento de dibujar, al momento de crear, al momento de hacer 3D, al momento de hacer muchas cosas. Pero cuando uno se mete mucho en esa parte estructural, y en esa parte como de creación y de comprensión de las cosas, se empieza como a olvidar un poquito de esa parte de libertad que mencionaba Gabriel al principio. Entonces, uno empieza a volverse una persona estructural y deja de cierta forma esa libertad creativa. Y en este año yo quiero empezar a recuperar esa creatividad, pero sin perder Claro. las reglas de estructura que he logrado ganar con el tiempo. Entonces ya Ujú. aquí es donde yo creo que este punto es en el que mucha gente empieza a hablar de primero dominar las reglas y después las puedes romper. Para poder llegar, Exacto, exacto, para poder llegar a un punto en el exacto. que queremos generar piezas nuevas y generar piezas creativas y podernos, digamos que, desalinear de esa estructura preestablecida, es precisamente conociendo y dominando la estructura preestablecida. Porque es la forma en la que uno puede por lo menos justificar lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces, yo creo que es una analogía muy recurrente en nosotros, debe ser porque lo que nos gusta las artes marciales y todo ese tipo de cosas. El gimnasio. El gimnasio, Sí, si uno no entiende lo que está es el ejemplo haciendo, perfecto. siempre es el ejemplo perfecto con el arte. Yo creo que es la mejor analogía que hemos encontrado. Sí, Pero en el sí, sí, lo gimnasio, es. lo que yo he encontrado es que yo me demoré mucho tiempo en aprender, en entender, en leer, en aprender la teoría básica. Cuando uno puede entender la teoría básica, ya puede cambiar tipos de entrenamiento, puede inventarse tipos de entrenamiento, no puede ir 2 días en la semana, cambiar las fechas en las que uno va, puede hacer muchas cosas, pero porque uno entiende lo que está haciendo. Al principio uno mira tutoriales, uno mira que un fisicoculturista propone este plan, que otro propone este plan, que un atleta propone este otro plan, que son todos diferentes, entonces uno cuando está empezando, como no sabe, uno no entiende. Y uno empieza a tratar de irse por un lado, por el otro, por el otro, por el otro. Pero es posible que haya avances, pero ni siquiera sabe por qué está avanzando. Porque no comprende el core, ¿cierto? Lo importante que hay detrás de todo ese tipo de entrenamientos, pues. Pero una vez Claro, que la persona ese entiende, detalle, ese detalle está brutal, ese comentario que usted acaba de hacer. No, no, no lo quiero interrumpir, continúe, pero y mencionó algo muy, muy importante. Como que uno no sabe lo que está aprendiendo cuando no conoce el fundamento. O sea, uno puede estar practicando algo, haciendo algo, pero si no conoce la teoría detrás o el contenido, puede no saber cómo está mejorando o no entender lo que se está haciendo. O sea, el no ser consciente de eso. Me parece brutal ese comentario. Perdón por la interrupción, ya solo me pareció muy, muy, muy valioso esa parte. no, no, o sea, está súper interesante porque es que esto nos lleva a algo bueno y es lo que hablábamos alguna vez, el estudiar por estudiar, el estudiar solamente como por querer tratar de entender lo que hay en ese cuadro o de tratar de emular lo que hay en un cuadro o en un arte específico. Es posible que uno se vuelva un diestro copiando o un diestro emulando, pero si uno no logra entender lo que está haciendo, te digo, haz la Mona Lisa 10 veces, 20 veces y las hace. Y después le quito el cuadro y le digo, ahora hagan una Mona Lisa morena. O sea, como que si Ujú. uno, si uno empieza a probar muchas cosas sin entender bien el trasfondo, lo que hablamos siempre de los fundamentos de todo, es muy difícil la creación, que es lo que queremos buscar al final de cuentas. Por lo menos es lo que yo busco, tanto a nivel personal como a nivel de mis estudiantes.
busco que haya una creación original, una creación propia, una creación pensada, una creación con sentido, ¿cierto? Ujú. Eh, con intención, más allá que simplemente decirles, bueno chicos, volvámonos expertos en copiar cuadros de Da Vinci, en copiar cuadros de Van Gogh, porque no es mi intención. Lo que yo quiero es que los chicos entiendan bien, y yo también obviamente entender muy bien lo que estoy haciendo, para que llegado el día yo les diga, vamos a hacer algo totalmente nuevo, totalmente original, de la nada, en un show Ujú. mostrándoselo a todo el mundo. Y que la gente y que los estudiantes puedan hacerlo porque ya conocen y dominan las cosas. A veces no podemos hacerlo. Entonces es como a eso iba el comentario. Claro, claro. Sí, sí, súper válido. Súper válido. Sí, y ¿qué opina Gabriel de lo que hablábamos también hace un momento? De que en qué punto uno empieza como a soltar la mano. ¿Sí? Como a querer soltar esos arraigos de estructura y de análisis y de comprensión, a querer empezar como a soltarse, a hacer líneas distintas, a hacer dinámicas, a hacer cosas que, sin olvidar todo lo que aprendimos antes, empiezan a darle un toque un poco más interesante a los trabajos. Esta vaina no deja de mamar gallo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué ¿Qué le le vamos a llaman hacer? Sí, sí. ¿Me escuchó o no escuchó ese último? No, no, creo que no, porque esto me mamó gallo. ¿Con qué cerró? Discúlpeme la mamadera de gallo, ¿cómo es? Esto se Creo que estaba realiza, cerrando la idea. esto pasa para que se den cuenta que esto es totalmente en vivo. Esto no Ah, tiene, sí, no esto es tiene, real. esto es real, esto no tiene que Aquí no hay edición, que no sé qué. edición. Aquí el Photoshop no existe, hermano. No, no, no. Esto es real como la vida misma, sí, sí. Así es. Ajá, No, no, pero no, ¿cómo fue? la, ¿Cómo vino esta idea? ¿Con qué estaba cerrando allí? la pregunta era para avanzar un poco en lo que hablábamos en un momento. Ujú. ¿En qué punto, cierto? ¿En qué momento yo decido o usted decide salirse de las reglas preestablecidas? Salirse de la estructura que a veces como que lo ciña a uno mucho y lo deja Ujú. de lado la parte creativa. ¿En qué punto uno deja esa parte estructural y empieza como a soltar más la mano, a soltar más la mente, a liberar más miedos, porque a veces es como eliminar un poco de miedos, y Ujú. hacer cosas como más dinámicas, más sueltas, que al final de cuentas se convierte en algo más creativo? ¿En qué momento pasa eso? Claro. A mí me pasó definitivamente después de tener ya una buena cantidad de años haciendo bastante trabajo formal. O sea, un trabajo que me ayudó muchísimo a aprender un montón de cosas, pero como que pasó, y lo que pasa como lo que decía con Instagram o con las redes sociales, como que cuando veo algo demasiado, es como que el cerebro o la mente pide otra cosa, es como tener hambre, ¿sí? Es como cuando da sed. Es algo que uno como que no, yo siento que uno no decide, como que eso llega solo. Y como cualquier cosa, hasta el olfato, por ejemplo, el sentido del olfato creo que es el sentido que más fácilmente se estresa, ¿no? Por el mismo aroma. Por eso pasa que cuando alguien usa perfume, cuando nosotros nos colocamos perfume, hay un punto en el que ya lo dejamos de percibir y es porque el olfato se estresa, porque ya percibe el aroma tanto que pasa algo ahí. Yo no sé tanto de eso, pero sí, sí me lo explicaron en algún momento en detalle y dije, ay, sí es verdad, el olfato se cansa. O sea, y siento que eso pasa, como con la mente a nivel creativo. Yo creo que el momento llega cuando ya algo se hace demasiado repetitivo porque siempre vamos a querer buscar como la salida a eso. Como que si nos sentimos amarrados o con los brazos así, pum, como pegados al pecho, los vamos a querer soltar, los vamos a querer echar a los lados. Eso me parece que es lo mismo que pasa. Me gusta mucho esa analogía también. Estamos aquí en... Lo que me encanta de crear podcast es que sacamos un montón de analogías muy curiosas y de la nada que van saliendo ahí con el Sí, proceso. sí. Es un proceso muy orgánico también, muy bonito. Y, y me gusta lo que menciona, ¿no? Que llega un punto en el que se satura. Yo, por ejemplo, llegué a un punto, me siento relacionado con eso, en el que estaba estudiando tanto la estructura del rostro, ¿cierto? Tanto, 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 que llegué un día en el que no sabía ni qué hacer. Porque, porque digo, ya lo sé hacer, o sea, ya sé hacer un rostro. Obviamente hay muchas cosas que toca mejorar y siempre se aprende, y no soy el experto ni el mejor haciendo rostros. Pero
pero la estructura ya se conoce y ya dentro de todo es la misma en siempre, ¿sí? Independientemente del tipo de rostro, la estructura es la misma y funciona igual. Eh, y llega un punto en el que yo quería hacer algo creativo y no podía. Quería hacer algo diferente y no podía. Porque mi cabeza y mi mano están siempre ceñidas hacia el rostro y hacia el rostro de cierta forma y de cierta estructura, ¿cierto? Ujú. Entonces, en un punto dije, no voy a hacer mi rostro estructural. Ya entendí, ya lo conozco. Entonces empecé a hacer líneas sueltas. Y cuando yo hago líneas sueltas, yo hago como líneas contradictorias. Entonces hago, si a la derecha hago líneas rectas, a la izquierda hago líneas curvas. Si a la derecha entro, a la izquierda salgo. Entonces Claro. salió una forma tipo, no sé, tipo fruta o tipo alguna cosa. Y sobre esa forma empecé a trabajar un rostro, basado en las reglas que yo conozco. Claro. El Como si, como resultado, jugando, como jugando jugando, exactamente. con O la sea, idea. eso Y es ahí algo. estaba mezclando experiencia como con esta libertad. O sea, ahí estaba perfectamente mezclando su conocimiento y su experiencia, principios técnicos, toda esta cosa, con un juego, con algo que parecía un juego, como con experimentación. Por eso digo que es que no es que haya un versus entre esas dos partes, sino que cuando se encuentran sale algo muy genial. Me gusta porque o sea, pensándolo de esa forma, es como ese punto en el que el adulto se encuentra con el niño y Exacto. los dos pueden convivir juntos. Es decir, Y uy, colaboran. Ujú. exactamente, convivir juntos y colaborar. Entonces, por un lado uno juega, y eso es un ejercicio que les recomiendo a todos hacer en su sketchbook. Recuerden que el sketchbook es el espacio donde ustedes pueden jugar y pueden ser libres y nadie les está diciendo qué hacer. Y nadie les está diciendo cómo llevar a cabo su sketchbook. Entonces, exploren cosas. No tiene que salir todo perfecto. Entonces, ese día me puse a jugar, a jugar. Y las formas, créanme que las formas que salieron jugando fueron más interesantes, más llamativas, más tesas que hacer formas estructuradas y pensadas desde el principio como de Buenísimo. cierta forma. De hecho, por ahí tengo un Chavo del Genial. 8 un Chapulín Colorado que salió de la nada, pero está muy, muy, muy chévere. Y es Ah, no un... he visto, no he visto. No, es que Ajá. no lo he publicado, es como en la mitad, está como en la mitad de un montón de exploraciones feas, pero salió algo muy, muy Ajá. cool. Entonces, como que Claro, eso buenísimo. ayuda muchísimo. ¿Y por qué ayuda? Volvemos a la parte que hablamos hace un momento, y en el tiempo de que hablamos del estilo. La experimentación. Esa experimentación rara y de juegos me llevó a un personaje que después lo volví a hacer, pero ya siendo más consciente de las formas. Y eso le trae a uno una forma diferente de dibujar y contribuye al mismo estilo. Entonces es chévere como dejarse llevar un poquito a veces, salirse de la estructura que uno ya domina Absolutamente. y hacer algo diferente. Y sé que a Gabriel le encanta ese tipo de ejercicios también. Uf, muchísimo, muchísimo. Y como le decía, que recientemente lo estoy haciendo mucho más y se siente muy bien. O sea, es un ejercicio demasiado refrescante, creo que es el término que encaja ahí. Porque cuando uno lo termina y siente como que bien, me salí de eso que estaba haciendo, como que, o como mínimo uno se siente bien de estar como estirando los brazos, como haciendo un ejercicio mental ahí muy bueno. Y ya eso yo siento que es como un buen boost para hacer cualquier otra cosa o para continuar con un trabajo formal o no sé, cualquier cosa, pero es como muy liberador, muy bonito. Y son ejercicios que ayudan un poquito como a subir de nivel, sin que uno se dé cuenta. Porque Claro, claro, absolutamente, esa porque es como, exploración es buena. es ejercicio. Y ahí volvemos al ejemplo del gimnasio. Es como de repente irse al gimnasio y hacer unas 20 barras. Ah, listo. Las hice. Mañana vuelvo a hacer otras 20 barras allí, aparte del resto de ejercicio que sigo haciendo. Entonces, poco a poco esa área va mejorando. Otra cosa interesante es que me pasó recientemente que, de hecho, estoy trabajando en eso, de varios de esos experimentos rápidos, visuales, con gráficos, mezclando cosas, han salido ideas para crear proyectos completos. Eso es otra cosa buenísima, como que hay cosas que salen como tan bien que se pueden convertir en algo más. Y es como, uff, hey, o sea, mejor todavía, más provecho se le saca a eso. Sí, y yo creo que esto nos lleva un poquito a dejarse inspirar. Recuerden que CRAD, uno de los pilares de CRAD es el mundo es nuestra inspiración. Entonces, esa misma exploración, esa misma
liberación de nuestras cadenas, de nuestros constraints, de lo que hablábamos al principio, liberación, nos permite salirnos de nuestra zona de confort y uno nunca sabe en qué momento esos juegos se puedan convertir en algo que realmente nos inspire a hacer algo más. Lo que decía Gabriel, me parece muy interesante, me gustó mucho lo que acaba de mencionar Gabriel, porque la verdad es que está súper chévere, como que me trae muchas cosas a la mente que han sido, o que han partido, o que han nacido de juegos, o sea, de explorar, de probar, de intentar cosas nuevas, por ejemplo. Entonces es como muy interesante ese concepto también. Sí, sí, muy, muy, muy bonito. Algo que me gustaría que también toquemos aquí es la cuestión de, bueno, primero que todo, recuerden, para desarrollar creatividad es importante primero conocer la estructura y después soltarla. Soltarla de a pocos y después empieza a haber como una especie de equilibrio, ¿cierto? Entre ese soltar la mano, entre ese dejarse llevar, entre ese formas nuevas, ¿cierto? Y esa estructura que ustedes tomaron 10 años en aprender, porque eso no se puede olvidar, pero nos puede ayudar muchísimo a trabajar y eso aplica para todo, en diseño, Claro. en escenarios, en personajes, en 3D, en 2D, todo es importantísimo para este tipo de crecimiento, digamos, creativo. Y esto me gusta como creativo. Empecemos a desarrollar Ujú. ejercicios diferentes, o sea, salgámonos de la zona de confort, salgamos de hacer lo mismo de siempre, pensemos en algo distinto, pensemos en pintar con la mano izquierda a ver qué sale, pensemos en pintar con colores, si pintas con colores saturados, pinta un día con colores saturados, si pintas con mucho color, un día haz un trabajo a blanco y negro, como para obligarnos Correcto, de a como buscando pocos, variaciones exacto, de forma intencional. Y ahí de repente podríamos descubrir que somos capaces de hacer cosas que ni siquiera nosotros mismos sabíamos. Por ejemplo, como, como caramba, yo sé hacer esto. Qué bien me salió esto que no había intentado. Por ejemplo. exacto, y uno puede descubrir talentos nuevos, yo Ujú, les digo hace poco, hace unos meses empecé con acuarela. O sea, realmente yo nunca en mi vida había trabajado acuarela. Y empecé a ujú. punta de experimentación. Y a mí, créanme que no se me hizo difícil cogerle el tiro y entenderlo, porque ya había tenido todo el proceso de aprendizaje de fundamentos, de color, ¿cierto? Y de forma que aplican para cualquier medio. A veces las personas creen que el trabajo tradicional va a ser muy distinto al trabajo digital. Y yo soy de las personas que, por conocimiento propio, sé que es lo mismo, solamente el único que cambia es el medio. O sea, es exactamente lo mismo. O sea, la teoría no va a cambiar, no va a variar. Entonces es como Así es, así explorar es. algo diferente. Y esa misma exploración de color en acuarela nos puede llevar a exploración en color digital y exploración de cosas nuevas, interesantes. Incluso ya estoy pensando en combinar medios. Por ejemplo, a mí me gusta mucho dibujar o hacer cosas en esfero. Ahora estoy queriendo meterle acuarelas o marcadores a la cosa porque es interesante. Claro, claro. Porque esa es la misma búsqueda como la mente queriendo interesarse por esas cosas que le son diferentes, lo que no ha explorado todavía. Exactamente. Entonces, dejarse Ujú. llevar un poquito por esa parte de pensar algo diferente, de ser creativos, de hacer algo que no han hecho siempre, de hacer algo que seguramente no han explorado, ¿sí? Déjense llevar que este va a ser un año de creatividad, un año de exploración que todos podemos llevar a cabo. Entonces, adelante. Y por último, que no quiero que se nos quede por fuera este tema, y es el tema de tendencias. ¿Hasta qué punto la creatividad se ve como afectada por las tendencias? ¿Qué opina Gabriel? Ujú. Esto me parece que lo mencionamos también en otro podcast, ¿no? Lo desarrollamos bastante, como el tema de cómo para muchas personas influyen las tendencias que hablábamos del Baby Yoda. No sé si, Sí, si Andrés se acuerda. sí, es Sí, un como buen que ejemplo. apareció la vaina y habían Baby Yodas por todos lados, en 3D, caricaturas, en redes sociales, en toda cosa. Y bueno, eso tiene una razón, ¿no? Que también, pues, también el interés es la cosa, lo que está en el momento, eso es entendible. Eh, y más la conclusión que nosotros tomamos en ese momento es que en medio de toda esa como línea de tendencias, algo que ayuda mucho, o sea, algo que se puede aprovechar es como
inclinarse cada vez más por ideas propias, o sea, por ideas originales, por cosas o creadas o por temas a lo mejor que no estén como tan allí a la vista, porque como para evitar ser otra ovejita ahí como en el montón. Uno más. Eh, no quiere decir que esté mal, ¿no? Obviamente utilizar fanart y demás, o sea, no para nada, todo ese tema, utilizar otras ideas, pero es interesante como saber que pareciera que en esta época es como un gran momento para proponer cosas nuevas, porque ahorita se están rehaciendo muchas cosas, se están, yo no sé qué, reviviendo cosas de los 90 y reviviendo cosas y repitiendo juegos HD, juegos de Play 1, de PlayStation 1, ahora HD y toda esta cosa. Entonces como que se siente que puede ser un buen momento para eso, para decir como, bueno, alto ahí, yo tengo esta idea, esto nuevo. A mí me parece bonito, personalmente valoro como mucho eso más que todo. Cada vez que me encuentro como con algo nuevo o una idea, un juego independiente, una película con una idea nueva, una cosa, como que uno siente algo bonito, como, qué bien, algo diferente, algo nuevo realmente. Sí, 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 eso es interesante también, porque hay gente que... y no quiero que nos malinterpreten en este sentido, es decir, no tenemos nada en contra de las personas que les encanta que seguir tendencias, porque pues eso es bueno, buscan, dependiendo de lo que están buscando las personas. O sea, eso a nivel de Claro, seguidores, a claro, nivel de visibilidad de sus proyectos es muy bueno. ¿Sí? es bueno. Nadie está Ujú. diciendo que eso sea malo. Pero lo que estamos hablando nosotros es que, hey, somos creativos, creativos del arte digital. Tratemos también de explorar cosas personales, de explorar lo que hablaba también con mis estudiantes es, todos tenemos algo que contar, todos tenemos un mensaje, todos tenemos nuestra voz, todos tenemos Claro. nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo decía, alguien me preguntaba alguna vez, ¿cómo hago un dragón como el de Sheng, ¿cómo es? No recuerdo el nombre. Un artista 3D oriental que hace un montón de dragones super cool en ZBrush y Ujú. que los renderiza y quedan súper perfectos y los imprime. Pues yo digo, hermano, es una persona oriental, en donde los dragones son importantes para su cultura, ¿sí? En donde los dragones representan algo importante para él. Entonces, él está haciendo Ujú. dragones super cool, pero para él significan algo, representan muchas cosas. Cada uno incluso es diferente porque cada dragón es distinto y tiene su propia mitología o como se llama allá en la parte oriental. Entonces, él Ujú. está tratando de comunicar algo, él está tratando de expresar su intención en su dragón. ¿Usted por qué quiere hacer un dragón como los de él? ¿Sí? Como técnicamente hablando, uno puede hacer Claro, muchas claro. cosas muy interesantes sin tener que meterse a lo mismo que está haciendo alguien más, porque para él significa Ujú. algo, pero para usted, ¿qué va a significar? ¿Sí? ¿Por qué no pensé en algo Muy buena propio? pregunta. Ujú. Claro, ¿Qué va a significar para él? Claro, porque si lo va a replicar o va a crear algo similar, lo único que podría significar es como un proceso técnico. Sí, como quiero que sea igual de cool, no es una búsqueda de un concepto, de una idea, es simplemente más una búsqueda técnica, que no está mal, porque eso puede ser perfectamente un ejercicio. Pero a nivel creativo, en todo el sentido de la palabra, no hay, no se estaría obteniendo eh, como que no hay voz por parte de la persona que está creando esto, pero ¿qué tal si él dijera no? Me gusta el dragón y entonces de repente se me ocurrió que este sea un dragón mitad perro, no sé, o sí, o sea, sea, qué le añadiría? O sea, ¿qué es lo que esa persona tiene que decir o que de verdad, cómo esa persona puede poner su firma en esa inspiración o en ese trabajo? Que esa pregunta buenísima, buenísima. sí, exactamente. Muy buena esa duda que le puso ahí. Mm. Él se quedó pensando un poco en eso, porque me pareció interesante como mencionarlo, es decir, todos tenemos algo que contar. Por ejemplo, tengo varios trabajos relacionados con lo mismo que hablamos hace un momento, de la canción de Underdog o de la canción de Gods Over Fear, porque es algo que a mí me Ajá. marca mucho y desde que empecé a trabajar ha sido muy importante para mí. Entonces, muchas de las cosas que yo genero a nivel de arte están relacionadas como por ese tema, ¿sí? Como de seres o personas que no han podido llegar a donde quieren porque pero tienen mucho potencial y les falta es algo Ujú. un detonante que los ayude a llegar a donde quieren. Entonces es como
es una exploración de ese concepto, ¿cierto? Desde muchos ángulos que para mí son Ujú. importantes. Sé que no siguen tendencias, sé que seguramente muchas personas, eh, digamos que no es lo que está de moda, pero me siento muy feliz de poder llevar a cabo algo que para mí significa muchas cosas. Y yo lo utilizo, o sea, yo aprendo a nivel técnico muchas cosas y yo lo pongo en práctica en mis trabajos personales. De esa forma el trabajo Ujú. personal no es un trabajo mediocre ni es un trabajo mal hecho. Es un trabajo que se convierte en una pieza interesante y es una pieza que puede estar en un portafolio porque técnicamente hablando es una pieza que resuelve muchos problemas técnicos a nivel de Claro. industria, digamos. Entonces es como matar dos pájaros de un solo tiro. Entonces no está mal estudiar otros conceptos, no está mal hacer tendencias, pero también me parece interesante lo que hablábamos de dar nuestra propia voz y ser creativos en Ponerle ese ámbito. voz, claro, y sea cual sea esa voz. O sea, porque ahí no debería haber, bueno, o sea, dentro de lo que cabe, como que límites. O sea, si hay algo que decir, pues ponerlo ahí, ¿por qué no? Póngalo ahí. O sea, si de repente hay ideas con las que uno no está de acuerdo, o no sé, cualquier cosa, y lo digo desde cualquier punto de vista, no, nada que ver con lo político o lo que sea, cualquier cosa, o sea, cualquier cosa que uno quiera decir o cualquier cosa que a uno le parezca que de repente es genial, o sea, como que a mí me da la impresión de que a veces uno ve cosas, ¿sí? Ve cosas de cierta forma y uno como que le encantaría hacerle a otras personas ver eso que uno está viendo. Sí, Como que, ¿cómo me gustaría que ellos sintieran esto que yo estoy entendiendo de esto? A mí me pasa eso, Andrés, con las películas de artes marciales, muchas veces, con las películas viejas. Como, por ejemplo, en estas películas de Jackie Chan y todas estas cosas, muy yo buenas. aprecio demasiado como, hay muchas cosas, ¿sí? Que yo aprecio de las películas y entonces me encantaría transmitirle a mucha gente como esa emoción que me da ver la película, de ver las escenas, de ver esos escenarios en Hong Kong, los criminales, las pandillas. Entonces, es como uno trata de buscar como cómo canalizo eso. Y en mi caso lo he encontrado haciendo gráficos, como, bueno, voy a rehacer el póster de esta película. Me gustó No mucho el sé, de un ejercicio Kickboxer. rápido. Perdón ahí, me gustó mucho el de Kickboxer. Ah, The Kickboxer, ese fue con Jean-Claude Van Damme, sí. Y anteriormente lo hice con una película de Jackie Chan, porque la estaba viendo y entonces dije, pues yo quisiera comunicarle a la gente la emoción que me causa esta película y pues, o dejarla ahí para yo mismo como, me gusta la película y lo hago, y hice como una versión del póster. Y entonces, y resultó en un ejercicio muy bonito porque aprendí como a crear un estilo de tipografía, de una letra, una cosa, la práctica. Entonces pasa lo que Andrés dice, dos pájaros mueren ahí con un solo disparo porque estoy practicando, estoy haciendo algo genial y estoy trabajando con una Tres idea pájaros, de algo vea. que es muy personal. Ah, tres pájaros, Claro. más todavía. Ah, Trabajo no, personal, o sea, eso es portafolio, eso es práctica una buena muestra. y eso es una buena muestra para portafolio. O sea, son tres cosas que estás haciendo al mismo tiempo. Entonces es, Y ahí está la voz, ahí está la voz de la persona, porque esto viene netamente, ni siquiera tengo intención de que eso lo vea mucha gente o no sé, simplemente quiero que esté ahí, pues si alguien lo ve, dirá, podría llegar como a entender la idea de que a este man le gustan las artes marciales, le gusta Jackie Chan. Ah, bueno, chévere, pero hay voz, porque es como honesto, es como ser honesto consigo mismo, como, ¿qué es lo que de verdad me gusta? Pues voy a ponerlo ahí, punto final. aquí yo Ujú. quiero hacer un statement, que es posible que no guste, que no guste para muchas personas, y que no guste en la industria en específico, y que no guste a reclutadores y que no guste a mucha gente. Pero nosotros somos artistas, ¿cierto? Dentro de todo, somos artistas. Somos personas inquietas. Nos gusta, nos gusta mostrar como nuestra opinión. Nos gusta, lo que dice Gabriel me gusta, me siento muy relacionado con eso, porque es que a mí me encantaría que las personas sientan lo que yo siento viendo películas, por ejemplo, de Cantinflas. ¿Sí? Ajá, Y lo entiendo, lo entiendo. ese concepto de humildad, de gracia, de descaro que tiene Cantinflas, es Buenísimo, buenísimo. O sea, es muy brutal. complejo. Dentro de todo, son temas muy complejos. Claro, es que Que, eso es una genialidad. Eso era una genialidad muy, muy increíble. sí, que han sido tan buenos que han logrado, digamos, eh, penetrar en esas barreras que uno tiene de sensibilidad,
¿cierto? Y Ujú. lograr comunicar muchas cosas que van muy de la mano con lo que yo pienso. Asimismo, las películas de Jackie Chan, ¿sí? Como esa gracia, con esa parte cool de las artes marciales y que hay Ujú. una historia que es muy fuerte detrás de todo eso, que no solamente es como algo cool y ya, sino que es algo muy bien pensado por muchas partes. Claro, tanto a nivel técnico como a nivel creativo, por supuesto. Sí, entonces es muy interesante poder contarle al mundo eso que nos gusta. Por ejemplo, poderle contar al mundo el concepto que Cantinflas tiene en sus películas, o con el concepto que las películas de artes marciales tienen en sí, pero a través de nuestro arte. Tratar de comunicarle a las personas algo que nosotros pensamos, ¿sí? Y a lo Ujú. que voy es que somos curiosos, somos personas inquietas, somos personas que nos gusta hacer muchas cosas. A mí me parece muy interesante poder explorar dentro de nuestra disciplina, explorar muchas cosas, explorar muchos temas, explorar muchos objetos de estudio, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo decía que quería hacer un statement que seguramente no gusta? Y es, a veces las personas nos restringimos mucho a lo que dice la industria de, si quiere trabajar en un estudio, haga solamente cosas de este estudio. O si quiere trabajar en personajes de videojuegos, solamente haga personajes de videojuegos. No haga criaturas, no haga árboles, no haga nada más, solamente eso. Entonces, Entiendo. eso está bien a nivel de industria y me parece perfecto y no tengo nada en contra de eso, me parece chévere y es algo que uno eventualmente debe hacer. Pero también me parece chévere que nosotros dejemos llevar esa creatividad que tenemos. O sea, ¿quién nos va a nosotros negar el querer hacer una criatura si es lo que nos gusta? ¿Sí? Ujú. Por qué no poder contar nuestras propias historias y tener que sesgarnos siempre a lo que ya está, a lo del mainstream? ¿Sí? ¿Por qué no? Pero hacernos esa pregunta, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Quién me está impidiendo hacer algo? Esa es como la capacidad que Claro. tenemos nosotros como artistas. Tratar de, tratar de generar conciencia, tratar de generar que las personas piensen en algo diferente, tratar de sacarlos de la realidad que están en el momento, de los problemas que puedan tener y que piensen, ponernos a pensar de alguna forma en algo. No sé, hagan un personaje que tenga algo interesante que las personas digan, "¿Y por qué carajos tiene ese personaje cinco ojos? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Sí. Entonces, es algo que muchos artistas lo logran hacer con su trabajo y es muy curioso que son artistas muy reconocidos. ¿Por qué nosotros no vamos a poder hacer algo como eso? Entonces, la invitación es a esa, a explorar, a ser creativos, a no restringirse porque la regla les dice a ustedes, no pueden hacer personas con cabello mono y que sean morenos porque pues así no es. Háganlo. Si sienten que así van a comunicar algo, ¿por qué no lo pueden hacer? ¿Sí? Entonces es como Correcto. la invitación a eso, a liberarnos un poco de las cadenas, suena un poco fuerte, a las cadenas que nos amarran, a las reglas que nos amarran a nivel de sociedad, a nivel Sí. de, de estructura, a nivel de análisis, a nivel de muchas cosas, a nivel de industria, y soltarnos y hacer algo diferente. Me parece súper interesante eso. Claro. En el tema creativo no hay policía, así Me que gusta eso. mejor dicho, no hay policía, no hay nadie por ahí poniendo ley, no, nadie tiene derecho a poner leyes No sobre eso. hay, Entonces, no hay ley ni sí, orden. sí, sí, ahí podría uno verse a sí mismo como una especie de rebelde y esa idea me parece bonita porque, claro, o sea, la única forma de que alguien haga algo muy diferente sería que justamente sea diferente, o sea, que realmente se haga algo que no esté ya ahí o que proponga una idea muy honesta de sí mismo, porque pareciera que también en esta nueva generación es como difícil encontrar cosas que se sientan reales, o es la impresión que yo tengo de muchas cosas, como que siento que las redes sociales han ayudado como a crear máscaras como tan fehacientes, que parecen como tan verdaderas que cuando uno se da cuenta que la realidad es diferente, me da como una sensación pesada de que, uy, pero qué feo, todo se siente como tan, muchas cosas se sienten como plásticas. Y entonces cuando uno ve como esos destellos de honestidad, como veo a alguien hablando, diciendo una cosa y siento que es honesto, siento que es raro, es como, qué bien, qué bonito que siento que esta persona me está hablando. O sea, de verdad es la persona la que está hablando y no es como un guión o no es como algo que está pensado. En el artista pasa lo mismo, como yo veo el trabajo de mucha gente y es bonito cuando me encuentro con trabajos en los que de verdad siento que la persona está expresando ideas, como, ah, claro, esta persona está diciendo esto.
Eso me parece muy valioso. Indiferentemente si el trabajo es demasiado potente o demasiado, o es alguien que está empezando, como que lo que siento que se puede apreciar bastante es la voz. Si tiene voz, es como, qué bien, sígale. Ahí está. Sí, Qué bonito verlo. ese tipo de cosas me parece también, o sea, me relaciono mucho con eso. A veces hay personas que técnicamente no tienen digamos, el nivel, pero a nivel creativo y a nivel de concepto, a nivel conceptual, están muy por encima de muchos profesionales que en este momento estamos viendo en la industria. Entonces, lo que hablaba hace un momento con un artista, la parte técnica se aprende. O sea, la parte técnica no es el problema. El problema es la parte creativa. Es la parte de Claro. lanzarse a hacer algo diferente. Y algo que dijo Gabriel hace un momento, me gustó y yo lo cambiaría un poquito. Dijo, la única forma en la que Ujú, alguien haga algo diferente es que sea realmente diferente, ¿cierto? Pero yo quisiera decir algo como, esto ujú. puede sonar muy tonto, pero créanme que es lo más importante que se puede decir en este podcast. Y es, la única forma de que alguien de que alguien haga algo diferente es haciéndolo, es ser ese alguien. O sea, puede ser muy tonto o muy Claro. filosófico, pero la única forma de que alguien, ¿cierto?, haga algo diferente, que alguien se salga de los paradigmas normales, Es ser es el que alguien, uno es mismo verdad. sea ese alguien. Porque si no, nadie más lo va a hacer. Y eso lo Sí. tengo clarísimo en muchas cosas. En muchas cosas. Si uno espera que alguien más lo haga, eso no va a pasar. Entonces, si quieren un cambio verdadero, hagan ese cambio. Sí, Hagan el como que cambio, va sí. eso. Muy bueno esa idea. Mm. Sí, me gusta como frase del día tener esas dos. Si quieren es algo diferente, Puede quedar como frase. si quieren es algo Sé ese diferente, alguien. sea ese alguien y que sea realmente diferente. Ujú. Mi hermano, Muy buena. Totalmente de acuerdo. este ha sido un podcast bastante curioso, que estoy pensando incluso que puede ser un podcast que puede estar como en dos partes, pero vamos a ser diferentes. Vamos a hacer un podcast largo, un podcast que dure más de una hora, un podcast que esté ahí por el simple hecho, por el amor al arte, por el amor a toda esta conversación creativa que hemos tenido. Porque es que hay mucho que decir, de Hay verdad. muchas cosas de las que hemos hablado, incluso si hubiéramos empezado el podcast. Les quiero contar a todos los que están escuchando en este momento, espero que estén tan metidos como nosotros dos en esta conversación porque realmente ha sido muy profunda, ha sido muy interesante. Y les contamos, antes de empezar el podcast, antes de empezar a grabar, hablamos fácil 40 minutos de un tema muy interesante Uy, mucho. que Sí. perfectamente pudimos haberlo grabado y nuestro podcast hubiera durado más de 2 horas. Pero sí, en serio, o sea, realmente Sí, fácilmente. este tema espero que les haya gustado mucho, espero que les hayan sentido muy identificados con todo lo que hemos hablado, porque yo no no quiero ser como dar la última palabra, pero creo que está en el top 3 de los podcasts que hemos realizado. O sea, realmente ha sido muy interesante y no puedo, me atrevería a decir que está entre los mejores, el mejor. Porque ha sido muy honesto, ha sido muy interesante, ha sido muy Sí. de sacar lo que pensamos realmente acerca de muchas cosas. No sé qué opina Gabriel. Ujú. Sí, absolutamente. Es que cuando se habla de la voz propia, como de lo que cada quien tiene que decir, siempre van a aparecer cosas particulares, porque es que ningún ser humano es igual al otro. Entonces, eso quiere decir que cada uno es como una cantidad de posibilidades diferentes. O sea, si uno busca como dentro de la propia personalidad, siempre va a encontrar algo nuevo, porque no somos iguales a alguien más. Podemos ser similares en gustos o algunas cosas, pero es imposible que Andrés haga una raya y que Gabriel haga una raya y que ambas rayas sean iguales. O sea, ambas rayas van a ser diferentes de cierta forma, porque no se puede repetir la misma raya. Entonces, Así es. definitivamente Y es un muy buen punto. yo quiero decir algo aquí también importantísimo para mí, y es que este señor, Gabriel Buitrago, es de las personas que conceptualmente tiene cosas muy interesantes, Ah, gracias, tiene gracias. proyectos muy diferentes, tiene proyectos que se salen de lo normal y se salen,
y se atreven un poco a criticar entidades que realmente no todo el mundo lo hace. En serio, como la iglesia, ¿sí? O como Sí, cuestiones políticas. El sí, arte, sí. el arte, el arte es genial, ¿cierto? Técnicamente hablando es muy bueno. Conceptualmente hablando es muy bueno, ¿cierto? Y no nos damos cuenta que entre chiste y chanza puede ser una voz interesante. Que si más artistas lo hicieran, podrían generar algo, ¿sí? Un cambio, podríamos generar algún tipo de lograr que ese mensaje llegue a más personas. Entonces, los invito a Claro. todos a que vayan al ArtStation de Gabriel, miren el trabajo de ilustración que tiene y van a ver que que hay conceptos muy interesantes a nivel de idea, ¿cierto? Obviamente a nivel técnico, y hay cosas muy variadas, ¿sí? Ah, Entonces es claro, como chévere, claro. es Bueno, chévere el ver todo eso. ArtStation eso sí, hace, creo, bueno, uy, ya bastante tiempo que no lo actualizo, pero tal vez Instagram podría ser una mejor referencia, que es donde hay como cosas más recientes y hay como algo de ese contenido. Ahora, no soy, a pesar de que Andrés, gracias por mencionarlo, pero a pesar de que no creo contenido como de esa forma masiva para que la gente vea y todo eso, pues igual ahí están las ideas, que es bueno compartirlas para quien de repente quiera apreciar y conectar con eso, pues súper bien. Pero creo que lo que Andrés está como tratando aquí de resaltar es que el arte es un medio para también, o sea, expresar esas cosas con las que si hay ideas con cosas que pensamos que merecen una crítica, si hay algo a lo que queremos, no sé, atacar podría ser una palabra muy agresiva, pero, eh, o sea, si hay algo que pensamos y que nos parece que creemos en eso, pues, ¿por qué no mencionarlo en el arte también? O sea, es un medio, es un medio de comunicación como cualquier otro y pues a mí me parece bonito utilizarlo para decir esas cosas que uno realmente siente a nivel personal. Yo lo utilizo mucho con el tema de la religión también, Andrés lo sabe. A veces hago como piezas donde trato como de buscar una forma elegante de utilizar como un puño de terciopelo para dar ese mensaje como, no antirreligioso, pero más bien como de pensar un poquito más, y como que, De ir más eh, allá de solamente lo que nos vende, como que, digamos. sí, sí, correcto, como que, ¿sabe qué? Hay otra forma de pensar y ¿qué tal esa idea? Y así. Pero sí, gracias, por cierto, Andrés, gracias por mencionar eso. No, sí, sí, es algo que digamos que valoro muchísimo de todo el trabajo que tiene Gabriela. Obviamente, parte de toda la parte técnica, que yo soy todo boquiabierto y Gracias, gracias. embobado, tratando de entender cómo carajos hizo otra cosa, pero él ha sido muy amable de enseñarme algunas cositas y de prestarme algunos de sus libros para poder tratar de entender muchas cosas, así que gracias por eso. Así que, Ah, gracias. No, no, gracias a muchachos, usted. hemos llegado al final, finalmente hemos llegado al final Buenísimo, del podcast número 9 Craft Podcast muy número 9. interesante. Y se viene Hecho, un hecho, décimo. se viene el décimo que va a estar, mejor dicho, si este duró hora y media, el próximo va a durar 3 horas, estoy seguro que sí. La Uy, invitación sí, es sí. a que Es lo más seguro. sigan conectados con estos podcasts porque se vienen cosas muy, muy sinceras, ¿cierto? De toda nuestra experiencia, muy interesantes que les pueden ayudar a todos ustedes y a nosotros también que estamos aquí en la mitad de todo esto. Nos pueden ayudar a nuestro crecimiento no solamente como artistas, porque llega un punto en el que la palabra artista se queda como corta y tenemos que crecer tanto a nivel personal, ¿cierto? Un desarrollo, digamos, integral de muchas cosas. Y el arte se convierte como en ese medio de toda esa transformación y crecimiento. Entonces, se vienen cosas muy interesantes, muy chéveres, muy buenas, más invitados Sí, señor. especiales, muchas sorpresas, así que sigan súper conectados. Espero que hayan llegado hasta el final de este podcast, que yo sé que es largo, pero lo hicimos con toda la intención de contribuir, aunque sea un poco, ¿cierto? En sus vidas y en su crecimiento como artistas. Así que, gracias Gabriel, nuevamente por estar conectado con nosotros en este Crack No, no, Podcast número como 9. siempre. No, no, como siempre, súper a gusto y estas conversaciones cuando se alargan es que se ponen más buenas todavía. Entonces, siempre, de verdad. Yo creo que siempre es que es demasiado bueno, es demasiado divertido. No sé si no hay que hacer como ningún esfuerzo, no hay que hacer algo como forzado para poder hacer.
hacer estos podcasts. Siempre nos sale como súper bien y a veces nos desconectamos y seguimos hablando como Como si nada. media hora más, yo no sé, salen como 3 podcasts en uno solo. No Así hay es, así. así es. Así es, Pero genial, y la genial. invitación es que estén conectados, a que nos comenten aquí en el canal qué opinan, si les gustó, si no les gustó. De pronto comenten qué temas les gustaría escuchar en el próximo podcast. Claro. Ujú. Síganos, denle un like al video, ustedes saben que esa es la forma para que podamos seguir haciendo cosas y que nos demos cuenta pues que realmente estamos haciendo contribución importante en la industria y en sus vidas, que es lo más chévere. Entonces, chicos, como siempre digo, Ujú. nos despedimos de este Crack Podcast y adiós. Bueno, chaito.